Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Mentalidades Podcast. Un episodio, la verdad, bastante emocionante para mí porque estoy, como pueden ver, con don Rodrigo, que es doctor, agrónomo, tiene administrador también, ¿verdad? Varias carreras. Entonces, bueno, para la gente que no te conoce, don Rodrigo, bienvenido y contanos un poco a qué te dedicas, ¿verdad? Porque este episodio se va a tratar de la neuroplasticidad y Así de es. cómo funciona todo este asunto de la neurogénesis también en el cerebro y demás. Entonces, bueno, bienvenido. Bueno, muchas gracias Alejandro. Para mí es un placer compartir con todos tus seguidores y poder también aportar un poco al tema del desarrollo de la neurociencia, como así lo decimos algunos, ¿verdad? Porque hay diferentes nombres para esta, no tendencia, sino para esta realidad del día de hoy. En efecto, he hecho estudios en administración, soy ingeniero agrónomo también, médico de profesión, y hace como unos 15 años iniciamos en el mundo del desarrollo del liderazgo y el potencial humano. Y ahora pues nos encontramos ante este lindo reto de comunicarle al mundo cómo la neuroplasticidad viene a darnos los fundamentos de esa modelación cerebral para poder ser cada vez mejores personas. Sí, ¿qué es la neuroplasticidad, verdad? Tengo Ujú. entendido que es un concepto que por muchísimos años, casi que desde 1800, ¿verdad? Ujú. Se viene trabajando, sin embargo, es hasta en los inicios de los 2000 que Claro. se va aceptando, ¿verdad? Este concepto de la neurogénesis, que es la creación que tiene, el poder del ser humano que tiene de crear nuevas neuronas, ¿verdad? Cuando todavía yo le comentaba ahorita detrás de cámaras que cuando estaba en la escuela me decían, usted tiene una cantidad de neuronas limitadas, que son tantos millones, pero hoy sabemos que no es así. ¿Qué es la neuroplasticidad? En efecto, bueno, yo también cuando era estudiante de medicina me decían, mire, 100 millones de neuronas y sépalas utilizar porque después de ahí Se no acabó. hay vuelta atrás, ¿verdad? Y entonces hacíamos bromas un poco con cinismo al respecto, ¿verdad? De eso, pero todo esto tiene una larga data. Allá por 1890, William James, un psicólogo muy prestigioso de la Universidad de Harvard, ya empezaba a decir que el cerebro tenía esa capacidad de estar remodelando, ¿verdad?, su interconectividad neuronal. En 1906, tan solo 16 años después, un médico español, Ramón y Cajal, obtiene el Premio Nobel de Medicina porque casualmente da las bases de que hay una estructura anatómica que fundamenta la regeneración de neuronas y por lo tanto de interconexiones cerebrales. Solo el hipocampo produce 1.400 neuronas nuevas y para que nos entiendan, el hipocampo es como el centro de operaciones de nuestro cerebro. Es como decir, no sé si vio la película de Intensamente, Sí, claro. es como decir en la base donde están alojadas como todas esas emociones, ¿verdad? Donde pasan todos los recuerdos también y bueno, un montón más de Sí. pensamientos, sí. Sí, es el regulador, El regulador. digamos, de acuerdo a lo que percibimos, escuchamos, vemos, sentimos, el hipocampo se encarga de generar digamos, como un sí o un no para dar cabida a reacciones en el ser humano. Ok, esto de la neuroplasticidad, ¿verdad? Es un concepto muy importante, siento yo, porque nos orienta a mejorar como personas, ¿verdad? Y Ujú, nos da un poco de esperanza para, para muchos aspectos de la vida. Por ejemplo, ujú, eh, no sé, en el aspecto de enfermedades mentales, por ejemplo, ujú, la neuroplasticidad se asocia también con todo esto de la medicina narrativa, ¿verdad? Que es un término que utiliza mucho el doctor Apuy, ujú. ¿verdad? Que él es Sí, español, si no me es equivoco, español. es español, y habla de esto de la medicina narrativa, ¿verdad? Que es el poder de los pensamientos justamente para ir creando nuevas conexiones, ¿verdad? Que son como carreteras. ¿Qué es esto de la medicina narrativa también, por ejemplo? Bueno, estamos hablando de uno de los referentes en el mundo, que es el doctor Apuy, ¿verdad? Y qué casualidad, un médico es el que viene a desmitificar esto, porque esto era un mito. Y
Y Alejandro, a veces, ¿verdad? Nosotros de oídas hacemos comentarios, aceptamos conceptos y validamos inclusive comportamientos porque lo escuchamos, pero no tiene ninguna base científica, ningún asidero que nos permita corroborar eso con tan siquiera una teoría. De los 2000 para acá, del 2000 en adelante, la expansión del concepto de la neuroplasticidad ha trascendido más allá al tema de personas con enfermedades, sino que habla del común de nosotros los seres humanos, que nos han definido y andamos siempre buscando definiciones. Yo soy así, yo tengo esto, yo quiero esto, yo quiero esto. Pero esas definiciones se han venido abajo desde el momento en que conocemos que la neuroplasticidad nos da la capacidad de modelar nuestro comportamiento, nuestra actitud, desde un punto de vista anatómico. O sea, y aquí es donde vienen las autopistas mentales, que verdad comparto con el maestro Apuy, de que nosotros somos seres de hábitos. Algunos usan la palabra animales de hábitos, pero así somos. Realmente vamos al mismo supermercado, usamos el mismo corte de pelo por largo tiempo hasta que las tendencias nos dicen otras cosas, pero realmente hemos sido condicionados el tipo de ropa que usamos, el tipo de pasta dental que usamos, cuáles deben ser los hobbies y demás. Y la neuroplasticidad vino a darle también, en el sentido médico, una oportunidad a las personas de saber que el cerebro puede transitar por diferentes autopistas y esto es lo que quiero explicar. Un hábito se forma porque hay una diferencia entre mente y cerebro. El cerebro es el hardware y la mente es el software. Ok. Cuanto yo más use un programa, voy a ir haciendo autopistas de 2 carriles, de 4 carriles, de 6, de 8. Se va volviendo más potente. Me voy volviendo más potente y además utilizo esas mismas autopistas porque son las que me producen realización, felicidad, me producen satisfacción, me producen logro, por ejemplo. Entonces, casualmente ahí es donde entra la neuroplasticidad, que uno decía, no, yo antes pensaba y actuaba de esta manera y qué es lo que me ha llevado a ser una mejor persona, que empiezo a transitar y entonces hay más conexiones neuronales por esas autopistas, las cuales yo uso más continuamente. Esto es como el que dice, yo no sé pintar hasta el día que toma un pincel y que empieza a meterle a su cerebro. Primero conocimiento, saber, ¿verdad? Luego, una vez que tienes el conocimiento, tenés pensamientos, y una vez que tenés pensamientos vas a tener sentimientos, luego vas a tomar acciones y los resultados aparecen ahí. Entonces, por eso yo estoy en contra de la definición de actitud tan minimalista, por decirlo de alguna manera, que dice que la actitud es la forma en la que yo reacciono ante lo que me sucede. ¿Cómo definiría usted la actitud? Es una relación sumamente biunívoca y te lo puedo demostrar. Yo puedo tener pensamientos, sentimientos, acciones adecuadas que provocan en mí una actitud, por ejemplo, de solidaridad, de felicidad, sin que haya un estímulo para que yo reaccione así. Pero también hay un momento donde si yo me topo con una persona solidaria, con una persona empática, en un medio ambiente que promueve el crecimiento personal, yo tengo la mejor actitud hacia ese ambiente, aunque no haya entrado en interacción completa. Entonces no es solo que nos han echado en el salveque la piedra de tenga la mejor actitud. Sí. ¿Verdad? ¿Cómo vamos a tener la mejor actitud ante alguna persona o evento agresivo o lesivo hacia nosotros? De diferentes adversidades, claro. De diferentes adversidades. Sí, o sea, la actitud no es solamente reacción. Exactamente. No es simplemente reacción. La actitud, sobre todo eso sí, tengo que decirlo, 70% me atrevo a decir, es construcción. La forma en la que yo salgo todos los días a la calle, la forma en que yo llego a mi trabajo. Esto de la neuroplasticidad a mí me da como una cierta espinita que puedo asociar un poco a la teoría que ya está súper desmitificada de las inteligencias múltiples, ¿verdad? De que hablan de que usted sirve para esto y nos van casillando, ¿verdad? Que eran como 8 tipos de inteligencias. Ahora se hablan ¿cómo se llaman? Los psicólogos realizan estos tests que se llaman PAS, que son de competencias. De competencias, exactamente. Al final de cuentas, si todos tenemos la capacidad en la mente de, como dice usted, de pintar, de cantar, de
tener no sé, bueno, se habla de los dones, ¿verdad? Habilidades, Las habilidades, destrezas. destrezas, exactamente, de la oratoria, del deporte, ¿verdad? Esto habla de que somos capaces de hacer un montón de cosas. ¿Cómo construir esas nuevas carreteras neuronales? Es a través de la alimentación, es a través de los pensamientos, de las películas mentales, cómo nos hablamos a nosotros mismos, cómo se construyen estas nuevas conexiones. Sin duda alguna. Y volvemos a la neuroplasticidad. Qué interesante, Alejandro. Ujú. Y recibiéndolo de alguien que no está en la parte médica, Sí. científica, ¿verdad? Todavía se valida más este tipo de conversatorios. Por lo siguiente, sí, descubrimos de los 80 para acá que teníamos competencias. ¿Qué pasaba? Que no usábamos esas autopistas. Pero ahí estaba la neuroplasticidad al servicio de nosotros, los seres humanos. ¿Dónde viene un factor externo? Lo que el mundo te dice, el trending. ¿Qué es lo que hoy es aceptable? Ujú. ¿Por qué hoy no te puedes vestir ya así, hablar así? Hoy, por ejemplo, decir que uno tiene 2 idiomas no asombra a nadie. Ujú. O sea, hoy de trilingüe en adelante. Y ni necesariamente hay que dominarlos como nos decían antes, inglés perfecto, ¿verdad? Sino la forma de poder sacar provecho a las competencias, como bien lo decís, no las inteligencias múltiples, sino las competencias, es nada más creando hábitos. Pero el primer hábito es amarse a uno mismo. Y aquí quiero entrar en el tema tal vez de la estructura filosófica y psicológica de cómo echar mano a ese gran recurso para reinventarnos diariamente. Ujú. Hasta en esto, sin querer desviarme mucho del tema, pero a uno le dicen reinvéntese, pero reinvéntese en otra cosa. Pues resulta que usted y yo podemos hacer 7, 8 cosas diferentes y estamos reinventándonos Ujú. constantemente. Entonces, hábitos. Primero, quererse a sí mismo, que tiene que ver obviamente con la definición de autoestima, y sabiendo que vamos a tener 3 elementos. El ego, que es necesario, el ego es lo que nos aterriza con este mundo, porque el ego es lo que es la contraparte, es el espejo de lo material, de lo tangible. El ego de querer estudiar cierta profesión, de querer adquirir conocimientos, de poseer cosas materiales, sin llegar al superego, ni al narcisismo, ni a ese tipo de desviaciones, ¿verdad? Pero es necesario un ego. Luego, el tema de la autoestima, que es el amor propio, habla más bien de entender cuáles son mis capacidades y todo lo que yo puedo desarrollar al servicio de los demás y de uno mismo. Siempre nos vendieron la idea de que si yo me amaba, ¿verdad? Si yo me ponía de primero, Ujú. si yo levantaba primero la mano, si yo era el Primero primero, yo, segundo yo, tercero que yo. eso Sí. estaba mal. Ujú. Y todo lo contrario, cuando vemos personas que han tenido, no es la palabra adecuada, pero gran éxito, logro, realización, son personas que creyeron eh, primero en ellos mismos. Y eso sí es la autoestima. Porque cuando yo lo escucho, lo aprendo. Sí, tal vez no hablemos de éxito pensando en un Elon Musk, pensemos en María Teresa, pensemos en Gandhi, pensemos en, ¿verdad? Además, el éxito es un viaje, no es un punto de llegada. Ujú. O sea, cuando le preguntamos a las personas exitosas cómo se sienten, la respuesta más común, yo estoy realizado, feliz y pleno Ujú. con lo que hago, indistintamente del estrato social, de la condición socioeconómica. Los que se consideran exitosos te van a decir eso. Entonces, en este caminar de una vida que es muy corta y un viaje muy rápido, ¿qué es lo que hay que hacer? Disfrutar lo que uno hace. Por eso te decía, si yo lo escucho, lo aprendo, pero si yo lo creo, lo realizo. Ujú. Si yo me lo creo, lo realizo. Ese es el común denominador de la gente que ha echado mano a la neuroplasticidad y a una serie de hábitos, que así es como se desarrollan esas autopistas. El hábito de, por ejemplo, de que si yo me voy de un lugar donde haya trabajado, estudiado, en una relación de matrimonio, en una relación de negocios, que yo deje un mejor lugar del que encontré. Ahora, no es un tema de que me lo ando proponiendo, porque si no, eso es muy fácil. Sí, Eso es se tener vuelve. una postura conveniente. Ujú. Si no es el respeto a los Se demás. vuelve superficial y no por convicción, no Exactamente. por hábito, pues. Exactamente. Ujú. El respeto a los demás. Apreciar que los demás tienen un potencial que ya yo descubrí en mí y que ellos lo tienen.
Porque para los que somos creyentes, Ujú. no es que Dios empezó a decir, a este sí, a este no, a este un poquito y a este después. Ya un montón. Y a Ajá. este un montón. Y ahí donde viene el segundo hábito, enfoque para tener determinación. Y cuando uno tiene el enfoque y dice una frase ahí bien conocida, ¿verdad? En lo que uno se enfoca, eso desarrolla. Si vemos el punto negro en la pared, vamos a dejar de ver el resto. Y pongo Ujú. la analogía del Edén. Cuando nos cuentan la historia del Edén, ¿qué es lo que todo el mundo se acuerda? Se acuerda de elementos como la serpiente, Adán, Eva y el árbol. Ujú. Y la manzana. Y Sí, la claro. manzana y la voz de Dios. Pero dice el creador, de todo lo que hay acá, Ujú. puedes disfrutarlo, para parafrasear el asunto. Y el hombre y la mujer y la naturaleza nuestra se enfocó en una sola cosa, En lo malo. en lo, en En, lo, en la en lo que parte no negativa. convenía, en lo Claro. que no convenía. Pero dejamos de disfrutar todo lo demás. Y Ujú. entonces, ve qué interesante, la neuroplasticidad también, saberla usar, nos permite a vos y a mí entrar a un lugar y saber que hay personas con un valor innato que no puede ser pagado con nada, que tienen capacidades, competencias múltiples. Y con esto entramos al tema del cambio. De la gente dice, yo quiero cambiar. ¿Y por qué procrastinamos? Ujú. La procrastinación es otra, Es otra rama, otro tema. además es una Sí. definición que ya debemos eliminar. ¿Qué nos han enseñado a nosotros? Que procrastinar eh, es fracasar. A mí me gustaría hacer la distinción porque, a ver, dentro de la psicología positiva, ¿verdad? Con la cual yo personalmente no estoy muy de acuerdo con muchos postulados, ¿verdad? Se habla del asunto de la motivación, ¿verdad? Y entonces, de hecho, hay estudios recientes que hablan de que las personas que se automotivan pensando en que eso que quieren ya lo tienen, no lo logran, Ujú, ¿verdad? ujú. Entonces, ¿cómo no caer en ese punto, ¿verdad? Y mucha gente habla de manifestar y de piénselo como si ya lo tuviera, ¿verdad? ¿Cómo no caer en ese tipo de psicología positiva, ¿verdad? Que más bien nos está haciendo una zancadilla porque "Ey, yo quiero un carro, entonces yo me imagino que ya lo tengo y al Mm, final, ¿verdad? No voy y sí, no lucho por eso que quiero, porque ya siento que lo tengo, ¿verdad? claro. Entonces no hay ese estímulo, ¿verdad? De realización, ¿verdad? Cuando Ujú, uno consigue tal cosa, ¿verdad? ujú, ¿Cómo no caer ahí, no caer en estos discursos del manifestar y el poder de la atracción y, ¿verdad? claro. Sino más en una parte del sistema de activación reticular, ¿verdad? De enfocarse, más en un tema de enfoque que en un tema de De deseo. manifestar y de deseo simplemente, Sí. ¿verdad? Sí, hay deseos, hay metas, hay objetivos. Y comparto con vos plenamente. La motivación, y hay libros y películas y todo lo que usted quiera de esto, podríamos ir de aquí a la luna. La motivación es como la mística, Ujú. ¿verdad? Quita, y como el agua, quita la sed, pero no quita el hambre. La Ujú. motivación, y lo conversábamos en días anteriores, vamos al estadio, estamos súper motivados, gritando, alentando al equipo, ¿verdad? Algunos hasta insultando a otros, ¿verdad? Sí, En el parqueo se acabó la emoción. ya no, Ya no más, ya no hay. ya no hay motivación. Pero, y lo mismo con la ley de la manifestación. Ujú. Primero, definamos una ley es algo que irrevocablemente se cumple. Ley de la gravedad. Yo suelto un objeto y el objeto toma hacia abajo. Ujú. La dirección es hacia abajo. Entonces, para que yo diga, la ley de la manifestación se cumple, se cumple el 100% de las veces. Se ha malentendido, ¿verdad? Hasta salió un libro, un famoso libro, ¿verdad? Que se llamaba El Secreto, ¿verdad? La película, el La documental y película, todo. entonces todo el mundo decía, voy a decir, voy a decir, voy a decir. Pero eso es desear y eso es solo decir. Pero la ley de la manifestación se cumple cuando yo me pongo en el camino de. Ujú. Siempre le digo a alguien, ¿quiere adivinar su futuro? Construyalo hoy. Si usted dice, yo quiero hacerme ingeniero, Empieza a y estudiarlo. empieza a estudiar. Tiene que ir a la universidad Sí. por lo menos a ver cuál es el programa, el plan de estudios, cómo lo va a pagar, si es que lo tiene que pagar, que todo se paga en esta vida con tiempo, no con dinero, con tiempo, Ujú. ¿verdad? Y matricularse, ir a clases. Entonces usted está manifestando mental y físicamente, ahora sí, que está en el camino a ser ingeniero.
Pero no es un tema de que lo repito 18 veces y se va a dar, porque si no el mundo sería injusto. Entonces, ¿qué hacemos con el buen hijo que lleva buenas calificaciones, que llega siempre temprano a la casa, que es respetuoso y demás, y con el hijo que no lo es tanto? Entonces, a los dos los invitamos al cine con las palomitas y el refresco. Seríamos injustos. Hay que repartir según la manifestación física y mental del hijo que lo hace de la mejor manera. Sí, igual que vos, no creo en este tipo de cosas, de manipulaciones, y es que hay una sed porque hay desconocimiento, Alejandro. La gente hoy lee menos, analiza menos. ¿Qué compramos los seres humanos? Y aquí viene otra vez la neuroplasticidad, claro, las autopistas que usamos. Nosotros compramos conceptos y experiencias. Narrativas. Queremos ser, no sé si puedo mencionar marcas aquí. Lo que usted quiera. Este podcast no es pagado por nadie, entonces aquí todos los invitados tienen libertad 100%. Perfecto. Queremos ser el chico Nike o la chica Nike de alto rendimiento. Entonces nos ponemos la camiseta, las tenis y la pantaloneta. Y resulta que no. Y eso no me convierte. Que eso no. Pero Nike te vende la experiencia de que te perciban y te percibas así. Y te vende el concepto. ¿Cuál es el concepto? Pertenecer a un grupo. Sí. A un grupo de gente. Entonces vos oís a la gente muy fácil. No, yo es que soy Adidas. Y uno le pregunta, ¿y por qué sos Adidas? Y para los que conocemos la historia de Adidas y de Puma y este tipo de cosas. Pero sí, me alejo mucho de que en estos 15 años y cuando llegó a mí el concepto de la neurociencia, me di cuenta que había que hacer algo diferente y decirle a la gente, ok, usted tiene las capacidades, ahora te vamos a llevar de la mano para que te desarrolles hasta donde vos lo decidas. Y pues bueno, vivimos en este mundo en el que hay todo tipo de estímulos, pero si bien es cierto, la actitud, los hábitos, la manifestación, y nos desviamos un poquito. ¿Cómo hemos tratado el postergar, la procrastinación? Como un problema de disciplina. Es que usted no tiene la disciplina, usted no tiene la disciplina. Y la procrastinación, venimos a descubrir también con todos los estudios que hay ahora, psicológicos y médicos, de que es un tema de autoestima. Yo dejo para después cosas que para mí son importantes, son relevantes. Y son necesarias. Y son necesarias. Esto tiene un trasfondo de autoestima. Tengo que quererme a mí mismo y decir, esto es lo que me conviene, esto es lo que me hace pleno, esto es lo que me realiza. No lo puedo dejar para después. Pero bueno, también vienen los elementos externos, ¿verdad? Que te dicen que la vida hay que vivirla hoy, que la gratificación tiene que ser inmediata, que la dopamina tiene que estar todos los días en nosotros. Y es la endorfina la que tiene que regir nuestra vida. Es la hormona de la felicidad. Sí, porque ¿qué pasa en el cerebro cuando tenemos un exceso de dopamina? Cuando pasamos tantas horas, por ejemplo, dándole esa recompensa inmediata, haciendo scroll en TikTok, ¿verdad? Y entonces entreteniendo el cerebro, apagándolo hasta cierto punto, ¿verdad? Apagándolo. O sea, cuando hay un exceso de dopamina, el cerebro es magnífico, ¿verdad? Él se autorregula, entonces cuando hay un exceso de dopamina, él apaga ciertas cosas, ¿verdad? Correcto. Y entonces al final de cuentas, cuando ya no tenemos eso, nos sentimos mal, nos sentimos bajoneados porque hay una cantidad por día diaria, digamos, de dopamina que uno puede producir. Si uno está dándole demasiado en muy poco tiempo, al final no nos alcanza para todo el día, para hacer ese tipo de cosas, ¿cierto? Ok. Voy a decir algo aventurado. Sí. ¿Qué pasa si le enseñamos a la gente cómo usar el hardware? ¿Cómo usar el cerebro? Cómo usar el cerebro. Porque el hipocampo, el cerebro está diseñado para sobrevivencia, no para supervivencia, para sobrevivir. Entonces, si el cerebro, uno le da órdenes con la mente de esto me satisface, esto me gusta, esto me gusta, esto no me gusta, esto no me gusta, el hipocampo empieza a dar órdenes y a regular todo y te va a dar lo que vos le estás pidiendo. Y ahora que decías eso de la dopamina, nos volvimos un mundo dopaminérgico. La gente quiere tener su carrera en 2 años y medio. Miren, esa universidad tal y tal cosa, y en 3 años ya yo era. La gente quiere tener su carro antier. Y quiere tener el modelo del año, aunque lo tenga parqueado.
Aunque no tenga ni la aunque no licencia, tengan la aunque no licencia. sepa ni manejar. Es que yo eso lo he visto con amigos que compran su carro, no saben manejar, no tienen licencia y no han hecho ni el examen teórico. ¿Ok? Entonces, ¿Qué pasa si entreno mi cerebro para que una adquisición como esa que viene desde el ego, que yo lo entiendo, esto viene desde el ego? Entonces, el ser humano compra por 3 impulsos. El impulso racional, lógico, ¿verdad? El impulso por miedo, compramos por miedo y por emoción. Entonces, vamos a la Expo Auto, usted y yo, usted no tiene licencia, no tiene un salario competitivo que le permite comprarse el carro high class, ¿verdad? Pero le ofrecen la oferta de que usted, si paga $800 al mes, sin prima, usted está comprando por emoción y por miedo a quedarse sin. Y el hipocampo empieza a decirle, lo démosle bombardea. dopamina, emocionémoslo. Después va a venir la dopamina que no te funciona muy bien 6 meses después, cuando no puedes pagar la cuota. Entras en un estrés nervioso y todos los días liberando dopamina, las glándulas suprarrenales, y eso hace que entonces nos frustremos, porque ¿cuál fue el truco del Edén? No fue comerse la manzana, fue hacerte sentir culpable porque desobedeciste. Yo con el pecado no llevo rollo. Sí, yo pido perdón todos los días, pero el pecado, yo le entendí que el juego era hacerme sentir culpable. Y ahora yo, ¿cómo voy a pedir perdón? Y lo mismo nos sucede en la vida diaria. Cuando tratamos a alguien mal, al de la ventanilla del banco porque es excesivamente lento y uno hasta he escuchado gente ofendiéndole, ¿verdad? Con razón gana lo que gana. Y probablemente sean más rápidos de lo que eran los mismos cajeros hace 20 años. Lo que pasa es que... Exactamente. Sí. Además hay una cuestión que se llama la teoría de las filas. A las entidades pueden manejar las filas hasta cierto momento. Pero metamos otra vez en el tema de la procrastinación. De la procrastinación. Tratarlo como un tema de autoestima es el primer paso a decirle a alguien, no porque usted procrastina, porque hay también un tip, una clave. Cuando uno no toma en cuenta el dolor, el esfuerzo, la disciplina, cuando está apasionado, no son sus tiempos, son los míos, pero uno caminaba 2 kilómetros para ir a ver a la novia y no pasaba nada. Y uno salía bañadito a la casa y no llegaba sudado ni nada. Hay personas que se levantan a las 4 de la mañana a correr y no lo dejan para después. Y no les implica No les implica un peso psicológico, mental, ¿verdad? De decir, ¿por qué a las 4? Hay personas que salen de su trabajo fatigados a las 5 de la tarde y llegan a un gimnasio a las 6 de la tarde y lo disfrutan porque están apasionados. Y si nos acostumbramos a ser seres que hacemos las cosas con pasión, todas, ¿verdad? Siempre le he dicho a mis hijos que el día que lo estén enterrando a uno, digan, qué buen vecino, qué buen amigo, qué buena persona. No, mira, se murió el doctor, se murió el periodista. Eso dice, ¿verdad? Y hasta ya nos lo inculcaron desde hace mucho. ¿Quién es él? El licenciado, el periodista Alejandro Cot. No, él es Alejandro. ¿Qué hace él? Es otra cosa. ¿Quién es él? El doctor. Yo trabajé 10 años en San Carlos y había gente que no sabía mi nombre 10 años después. El doc. Ahí es el ego hablándote. Claro. El ego hablándote, ¿verdad? Y el ego hay que tenerlo acá, pero hay que desinflarlo todos los días. ¿Hacia dónde vamos, Alejandro? Hacia la supraconciencia. Con esto de los títulos, ¿verdad? Que nos pone la gente o nos ponemos nosotros mismos. Yo escuchaba una entrevista en un podcast donde era precisamente un doctor que decía, cuando yo voy a una consulta, o si yo voy a una consulta y el doctor tiene 20, 25 títulos pegados en la pared, yo me asusto. Porque yo pienso, ¿en qué momento le ha alcanzado la vida para sacar tantos títulos, verdad? Y si realmente lo sacó, la calidad de esa educación que está recibiendo también me la cuestionaría, claro. ¿Verdad? Porque si lo sacan 2 meses, claro. En un mes, ¿verdad?
Entonces, ¿O en qué tiempo lo ejerció? ¿el qué tiempo lo ejerció? Sí, al ¿Verdad? final de Porque cuentas. entonces se llama la ley de la especialización. ¿En qué soy tremendamente bueno? Ujú, Esa es una autopista que ya yo tengo ahí, con la que nacemos. Y aquí nos metemos entonces en lo que son las diferencias entre habilidades, destrezas y virtudes. Soy diestro en lo que más practico. ujú, Tengo la habilidad para hacer eso. ujú. Tengo la virtud de hacerlo consistentemente. Y qué buen ejemplo el de los doctores. Sí, claro, uno llega y ve 20 títulos, o nos sucede en la medicina, sucede que, bueno, yo he trabajado 26 años en servicios de emergencias y a veces uno le decía a un colega especialista en X rama, mira ese electrocardiograma y no, Y no, sabía lo básico, sí. porque tal vez ese colega, no sé, era neumólogo, era hematólogo, algunas, porque la ley de la especialización hace que uno se enfoque solo en aquello. Por eso antes, Alejandro, antes todo eran generalistas. Ujú, Yo fui agrónomo, fitotecnista, pero conocí generalistas, sabían de todo menos de jardinería, ¿verdad? ujú, Eso sucede. Bueno, eso no sucede con nuestra forma de vivir. ¿Qué tal si nos convertimos en unos generalistas en cuanto a las buenas relaciones? ¿Verdad? Porque la ley de especialización más bien reduce nuestra capacidad. ujú, O sea, si empezamos a hablar de este tema de la neuroplasticidad y la capacidad que tiene el cerebro para tener 20 autopistas por las cuales transitar, entonces la gente dice, es que uno no puede hacer de todo. ¿Quién te dijo? Lo que no debes hacer es aquello que pueden hacer otros por vos. La ley de Henry Ford. ujú. Yo no soy ingeniero, yo no soy mecánico, pero tengo tipos que saben de eso. Yo soy el creador del automóvil, ¿verdad? Y los tres poderes que nos han dado. Elegir, Ujú, crear y disfrutar. Y se nos va la vida, a veces, en otras tres cosas que no son estas. Uno le pregunta a un padre, ¿dónde estaban los primeros 20 años de vida de tus hijos? Trabajando por la familia. La respuesta es buena, pero ¿qué escucha uno de los hijos y de los padres? Faltaron abrazos, faltaron idas a jugar al parque, sí. faltaron revolcarnos en las olas, faltó la mejenguita en el patio, faltó el abrazo, faltó el El buenas tiempo de noches, calidad. el tiempo de calidad. Ujú, Sin confundir ahora. Es que yo te voy a dar tiempo de calidad, entonces te voy a dar una hora. No, el tiempo de calidad. El tiempo es lo más relativo que hay en el mundo, Alejandro. por supuesto. Usted y yo estamos hoy acá, no sabemos. Ujú, Es lo más relativo. Es lo que más tengo y lo que más me falta. Entonces estamos en una vorágine, ¿verdad? También hay un mundo ahí dispuesto a que no usemos la vía racional para adquirir cosas. Por eso vamos y compramos el carro que no podemos pagar. ujú. Y dejamos de disfrutar la vida, porque eso nos quita paz. Cuando creemos en un inicio que más bien nos va a dar toda la realización. A ver, Eso es como cuando uno exactamente. estrena un teléfono y la primera semana usted lo cuida y lo limpia. Y al año ya lo anda con la pantalla ahí, el vidrio temperado quebrado, el Ujú. estuche sucio, ¿verdad? Porque Claro, se acaba al final de cuentas esa... por eso el ego. Ya hemos hablado de que podemos dominar el cerebro por 3 vías. Ujú, Los hábitos. Dice Cristiano Ronaldo, yo me levanto todos los días antes de las 5 de la mañana, antes de que amanezca, porque lo primero que quiero que vean mis ojos es luz, porque cuando entra luz a mis ojos en el amanecer, todo mi sistema hormonal se activa. ujú, Este tipo no es médico, pero ¿cómo ha estudiado el tema de la neuroplasticidad? Porque la usa por 1000. Ahora, yo siempre le hago, cuando hablamos de esto, de tener, le digo a la gente, ¿qué vende Mercedes-Benz y BMW y Audi y Range? Estatus, no venden carros. ujú, Por eso cuando tenés 2 meses de andar en el carro, ya solo vos, ya ni vos lo disfrutás. ujú. Antes lo disfrutabas porque, ¿verdad? Olía nuevo, parabas en un semáforo y creías que todos están, porque, perdón Alejandro, pero hay gente Claro. que cree
que ellos funcionan, que su vida funciona como el sistema solar y ellos son el sol. Ujú. Y no es la realidad. Se Para creen que llegan nada. a un lugar con un buen carro y entonces si el ego les dice que todo el mundo me está observando, ¿verdad? Pero al final de ¿Verdad? cuentas, yo me pregunto, ¿qué tantas conversaciones tienen esas personas con ellos mismos? Porque, ¿qué les dice a ellos que las demás personas los están mirando y qué se dicen ellos a sí mismos de que otras personas, sí, en el caso de que sucediera que lo están viendo por el carro, cómo lo van a percibir? ¿Por lo que tiene o por lo que es? Exacto. ¿Qué es lo que quieren al final de cuentas? Y qué peligroso, porque esto me da pie para hacerte un comentario. Todos los días, el ser humano tenemos alrededor de 70,000 conversaciones con nosotros mismos. Y ojo entonces con lo que nos decimos. Porque la mayoría de esas conversaciones, como lo podemos ver, si quieres hacemos pues no es una prueba estadística válida, pero si pensamos en 10 amigos nuestros y decimos qué han logrado, qué han obtenido y cómo son. Ujú. 8 de cada 10 no han tenido logros más que lo básico, ¿verdad? Entonces, si yo tengo 70,000 conversaciones diarias en promedio, y es cierto, me levanto y digo, qué día más soleado, qué pereza, está lloviendo, tengo que ir hasta tal lado, las presas, pero está el que se levanta y dice, qué buen día, y hasta aguacero tendido dice, uy, hoy me voy a poder poner las botas, y llega y pasa por la panadería de la esquina y compró pan para llegar al trabajo y decirle a los compañeros, tomamos un café hoy que es un día frío. Pero ¿y de qué de las conversaciones más importantes? Yo soy capaz, yo quiero ser el mejor papá, yo quiero ser el mejor esposo, yo quiero ser el mejor doctor, yo quiero ser... Cuando digo el mejor es, quiero dar lo mejor de mí. Ujú. Y no salieron las cosas y uno dice, para los que tenemos una fe cristiana, bueno, detrás de esto hay un propósito. Y punto, seguir adelante. Porque pararse en la esquina, el pobrecito yo nunca le he dado réditos a nadie. Entonces, esas personas que decías, por ejemplo, con el carro, a ver, a veces son imperceptibles. Ujú. Es más, La mayor parte del uno tiempo, ve sí. pasar un buen carro y uno dice, qué buen carro. Uno dice, ¿qué tipo es el que lleva ese Ajá, carro? sí. Porque venden estatus. Ujú. Y el estatus es un tema que alimenta solo el ego. Por eso a veces le digo a la gente más joven con la que hablamos, ¿verdad? Que ya casi todos son más jóvenes que yo. Le digo que hay que tener cuidado con lo que uno se dice a sí mismo porque realmente esa es la tercera autoridad en la vida. Y es que es increíble con eso de los carros. Yo hice una vez una prueba, ¿verdad? Yo veía carros muy costosos, hablemos de $70,000 para arriba. Yo los veía en la Ujú. calle, digamos, o los veía en los parqueos. Y entonces en internet, muy fácil buscar el número de placa y ver a quién pertenece, ¿verdad? Eso es muy sencillo. Entonces, usted agarra la placa, la punta, le da a buscar. Vea, yo le puedo decir que 7 de cada 10 eran de compañías de leasing. O Total, sea, es gente que está pagando su alquiler por el carro, ¿verdad? así No es es. gente que tenía la plata, fue y lo sacó porque tiene muchísimo dinero. Entonces ahí no es cuánto gana esa persona, no es cuánto gasta también la Claro, persona al final de claro, cuentas, ¿verdad? Y todo por una cuestión de ego y de esas conversaciones, ¿verdad? De, yo quiero esto porque esto me va a hacer sentirme de esta forma, claro. ¿verdad? Pero qué tan realistas son las conversaciones también. Sí, ahora, yo me digo todos los días, me lo merezco. Yo me lo merezco. Ujú. ¿Para qué me merezco? Lo mejor de la vida. ¿Y qué es lo mejor de la vida? La paz, la tranquilidad, el esparcimiento. Y ¿Soy aspiracional? Sí, claro, soy aspiracional. Ujú. Y en los dos mundos. En el mundo material, me gustaría X cosa, por decir algo, una casa en la playa. Ujú. Lo que pasa es que una casa en la playa que yo pueda y quiera pagar. Ujú. ¿Para qué? Para poderla disfrutar. Porque si hago una casa en la playa para los próximos 15 años, ver cómo hago para pagarla, pues difícilmente la La voy va a a lograr. disfrutar. Ahora, soy aspiracional en cosas, ¿verdad? En ser un mejor ser humano, Ujú. ser una mejor persona y desempeñar mis roles afectivos de la mejor manera. Mis roles afectivos es
Ser esposo, ser papá, ser hijo, ser vecino, ser buen hermano. En eso soy aspiracional. Y no le digo a la gente que debe compartir esto conmigo, porque sí, bueno, yo aspiro a tener un vehículo, yo me lo merezco, pero ese es el truco del cerebro. Ese es el truco del cerebro, es que usted se lo merece. Entonces nos volvemos otra vez. Se lo merece, pero no necesariamente tiene que ser Exacto. ya. Veamos entonces la Sí. parte racional, la parte emocional y la parte del miedo. Si pierdo esto, dejo de tener más o de ser más. No, listo, no voy a comprar por miedo. Si es que, ¿verdad? La ley de la escasez. Este es el último pantalón que nos queda en su talla, pero usted lo quiere azul y es negro. Ese es un truco para el subconsciente. Cómprelo porque aunque no sea el color preferido. Entonces la gente termina comprando el carro que no puede pagar. En la parte racional, muy sencilla. Yo tengo ingresos para enfrentar esta deuda. ¿Para enfrentarla, sí o no? No. Por los próximos 8 años. Pues son 8 años, como vos decís, Sí. el leasing, ¿verdad? Y por la parte emocional, me encanta. Pero habrá otro que me encante más. Ahora sí, me encanta, lo puedo pagar. Y esta lógica, y no es por miedo, procede. Pero eso te va a agregar momentos de satisfacción, de realización, no momentos de felicidad. Lo ilógico, ya que estamos tomando el tema de los carros, bueno, conozco mucha gente que se graduó conmigo en medicina y nunca ejerció. Nunca ejercieron. Se hicieron empresarios y nunca ejercieron la medicina. Y no los veo frustrados en ningún lado. Fortaleza mental es eso. Porque lo primero es que la familia te dice, ¿cómo se te ocurre? Acordémonos que hay 3 voces de autoridad, la de Dios, la de los papás y la de uno. Y la que más afecta, aunque no lo creamos, es la de uno. Porque con Dios todo es sí. Dios quiere todo lo bueno para uno. Sea la imagen y la idea que usted tenga de Dios, Dios siempre quiere lo bueno para uno. Y por eso puso esa neuroplasticidad acá para decir, usted tiene la capacidad de convertirse en lo que quiera. El trasfondo de esto, Alejandro, es la razón. ¿Por qué yo quiero hacer tal cosa? O tener tal cosa. O hacer tal cosa. Y si la intención y la acción son buenas, el resultado, yo tengo un dicho, Dios no se queda con el trabajo de nadie. Si usted hace las cosas con la intención adecuada, porque nos han enseñado bueno y malo, y en este mundo yo veo que hay gente que hacemos cosas que decimos que son buenas, pero no son tan buenas, ¿verdad? Todavía estamos los que decimos en la esquina del semáforo, es que si le doy plata a ese muchacho y va y se compra una piedra, un puro marihuana, claro. Yo ya cumplí con mi intención y mi acción. Lo que usted vaya a hacer con ese dinero. No sí, si usted no le quiere dar dinero, porque sí, ¿verdad? Mejor vaya y le compre usted la comida. Le compra. Sí. Ay, es que el Estado tal cosa. El Estado. Vuelvo al tema, esta vida es muy corta. En promedio en este país, gracias a la salud de este país, al sistema de salud, 80 años para hombres y 81 para mujeres. Pero cuando vos ves 80 años es nada. ¿En qué momento estabas en la escuela? ¿En el cole? Hace nada. ¿En la universidad? Claro. ¿En qué momento asumiste una responsabilidad con una empresa? Y llega alguien como yo y dice, ese carajillo es el jefe de prensa ahora. Pues él ha desarrollado unas capacidades que yo no tengo, por eso es el jefe de prensa. Sí, yo ahorita que estábamos hablando de todo un poco, ¿verdad? Se me viene a la mente el concepto de la resiliencia, ¿verdad? Que es un concepto bastante amplio. Y recuerdo hace poco que estaba escuchando una conferencia de un psicólogo español, no recuerdo de qué zona de España, creo que era de extremeño. Él hablaba de el tema del trauma, ¿verdad? Y él decía, es que ahora los psicólogos tenemos la culpa de que todo el mundo esté traumado, ¿verdad? No porque los psicólogos traumen a la gente, claro. Jamás esa es sino porque ahora todo puede ser un trauma, ¿verdad? Entonces él decía,
si él decía, hay pacientes que tuvieron infancias difíciles y en su edad adulta no tienen traumas, hay otros que tuvieron infancias difíciles y en su edad adulta tienen traumas, hay otros que tuvieron una muy buena infancia y en su edad adulta tienen traumas, y hay otros que tuvieron infancias muy complicadas y no tienen ningún trauma, ¿verdad? Entonces, al final de cuentas, y es un tema de estadísticas también, lo que él hablaba, pero al final de cuentas no nos habla de que la vida es así, ¿verdad? Simple, y se puede meter en una hoja de Excel y usted agarra variables, y la mente es muchísimo más, ¿verdad? Y se desarrolla también mucho este concepto de la resiliencia, que es precisamente la forma de afrontar esas adversidades, ¿verdad? Que no es lo mismo que la actitud, ¿verdad? La resiliencia. Jamás. ¿Cómo podríamos definir este tema de la Así. resiliencia? Si yo quisiera buscarme algún tipo de vacuna o vitamina para darle a la humanidad, La resiliencia. la resiliencia. Porque sin resiliencia no se puede disfrutar del momento de la escasez ni del momento de la abundancia, del momento del dolor ni del momento de la plenitud. Y además que creo que la resiliencia es lo que le da sentido a la palabra coraje. Y siempre nos ponen el ejemplo de que resiliente es como las secoyas. Han estado miles de años ahí, han soportado inviernos, pero también han soportado veranos, primaveras, otoños. Entonces, la resiliencia, al igual que la disciplina, habría que verla como un valor, un carácter, ¿qué te digo? Sí, una virtud que en el ser humano debe ser aspiracional, para que cuando llegue el momento, aquello no me cause un trauma. Y hablando de los traumas, es como en medicina, las heridas por un accidente. El accidente ya causó el daño o la enfermedad ya causó el daño, ahí queda una cicatriz, pero ya el daño no está. Y sí es cierto, ¿verdad? Que ahora etiquetan con, ahí está la generación de cristal. Entonces todos somos súper susceptibles y todo nos trauma. No hay tal. Uno elige si aquel evento desagradable le provoca a uno un trauma que uno quiere andar en el salveque toda su vida. Y es que al final de cuentas la resiliencia no es un concepto tal vez que se ha acuñado o que ha estado muy de moda y también un poco prostituido, ¿verdad? Pero la resiliencia se aplica desde nuestros antepasados. Al final de cuentas, y de esto hablaba también otro psicólogo que no recuerdo muy bien el nombre, pero él decía muchas veces los pacientes que van a consulta desaparecen sus síntomas y no es gracias a la terapia. Claro que es importante y que colabora muchísimo, pero hay muchos otros factores por los cuales una persona con depresión puede dejar de tener depresión sin, ¿verdad? Claro, el psicólogo se atribuye también sus logros, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, ¿por qué? Porque no hace mucho, hace 200 años la expectativa de vida era muy poca, ¿verdad? Y hablando del tema de los traumas, ¿qué sería de la vida de los padres que tenían hijos y a los 4 años se morían y se morían sus hermanos, y veía como sus padres llegaban hasta los 45, 50 años a lo mucho, ¿verdad? Claro. Y el ser humano tiene esa capacidad de poder, digamos, de poder, ¿cuál es la palabra? Como atravesar ese tipo de dificultades. Sí. ¿Verdad? La personificación como de la resiliencia es la siguiente: una mamá. Ok. Esa es la personificación de la resiliencia. ¿Y qué es una mamá? Alguien que ama sin límites y que no está viendo qué hay en ese medio ambiente, en esa relación, que le afecte su amor. A ver, la madre que va a ver a la víctima al cementerio y la madre que va a ver al victimario a la cárcel. La madre que va al cementerio dice, por lo menos ella tiene la oportunidad de ir a ver a su hijo a la cárcel. Y si le preguntas a la de la cárcel, dice,
piensa en la víctima, pero dice, yo como mamá puedo aguantar este dolor de venir a ver a mi hijo acá. Entonces, por eso te digo que la resiliencia es como, en traducción es el coraje para enfrentar buenos y malos momentos. Alguien que pierde una fortuna, alguien que entra en bancarrota y es resiliente. Lo primero que esa persona tiene es amor propio, creencia en sí mismo. Y segundo, está convencido de la única frase en el mundo que no pasará de moda. Todo pasa. Todo pasa. Lo bueno, lo malo, todo pasa. Entonces, hoy se requiere ser resiliente para algunas personas, pero resulta que hemos tomado la palabra resiliencia y la hemos prostituido, ¿verdad? Es que él es muy poco resiliente. Y cuando uno analiza a esa persona, lo que vos decís, ¿y por qué usted tiene este trauma? Ya empezamos mal, ya le dijimos que tiene un trauma. Sí, ya parte de presupuestos. Primero es, ¿por qué usted se comporta así? ¿Qué tipo de sentimiento le trae esto? Porque si el sentimiento es de frustración, la respuesta no es ser resiliente. La respuesta es ponerse en la ruta del logro para sentirse realizado y no hay frustración. Ojo con las expectativas, porque hay gente que va perdiendo su resiliencia por cumplir las expectativas de los demás. Suficiente con mis expectativas, Alejandro. Ahora que los demás hagan con los de ellos, es que usted no me ama como yo lo amo. Es que usted no me valora como yo lo valoro. Es que si yo obtengo tal trabajo, voy a hacer sentir orgullosos a fulano y a mengano. Suficiente con mis expectativas. Y mucha gente entra en traumas, ahora sí, y en problemas de carácter, temperamento y comportamiento, porque no tienen la resiliencia para entender que deben vivir el proceso de aprender algo. Entonces, la resiliencia tiene un componente también temporal. Y así es como entrenan a los SEALs. No a ser fuertes, ya fuertes son. Sí, ya físicamente. A ser resilientes el día que las cosas no salieron bien, que los capturaron y los tienen de rehenes. Las mamás son resilientes. 1000 por 1000. 1000 por 1000. Si uno quisiera definir esa palabra de alguna forma o ilustrarla, esa es amor propio, amor por los demás, para pasar esos momentos. Acaba de pasar el Día de la Madre y por supuesto ayer aparecieron todos los memes del mundo. El 15 de agosto todos tomándose fotos, la mamá no cabe en la foto y hoy está sola. ¿Cómo pasa ese momento de ella? Con resiliencia. El amor no está en duda aquí. Se vuelven resilientes. Y sí, yo creo que hemos perdido. ¿Cómo eran nuestros antepasados acá? Resilientes. Nadie decía, es que hay que volcar esa montaña. Y somos dos. Y cuando hablo de volcar, era que la volcaban. Que sacaban de ahí 800 árboles. Y eran 2 tipos volando hacha. Qué resilientes. No, qué fuertes. Qué corajudos. Sí, habla también de la perseverancia. Y sí, perseverancia y determinación. Que viene el tema de la diferencia entre ser perseverante y ser consistente. ¿Verdad? Se necesitan ambas. Pero el que es consistente saca la tarea siempre. Volviendo al tema de la neuroplasticidad, ¿verdad? La resiliencia como tal, ¿cómo se podría asociar, verdad? Porque es sencillo hablar de cómo debería de ir manejando uno ciertas situaciones y conceptualizar, ¿verdad? Pero a nivel de herramientas prácticas para tener una vida un poco más plena, cómo desarrollar todos estos temas, ¿verdad? De hablarse de una forma distinta, ver la vida de una forma distinta, como decía usted, de la mañana, no importa si llueve, si hace sol, ¿verdad? Tomando en cuenta factores externos también, factores sociales, de que tal vez tengo deudas y tal vez a veces es un poco complicado levantarse y ver, por más sol que haga, luz en el día, ¿verdad? Claro. Cómo tener mejores relaciones con las demás personas y cómo aprender a disfrutar los momentos buenos y los momentos malos, ¿verdad? Sí, tal vez yo o mi cerebro
no tiene todavía esos sistemas instalados, ¿verdad? Sí. Cómo ir instalándolos también. Sí. La neuroplasticidad no es automática. Por Ajá, eso hablamos al principio que es una construcción. porque, por ejemplo, a mí se me ocurre y tal vez es de lo que la gente más se podría imaginar es de lo que hablan, por ejemplo, de la meditación, ¿verdad? Claro. Que la meditación cambia Claro. el cerebro de una forma impresionante, pero qué otras cosas también, digamos, porque la meditación sí te enfoca y te desarrolla y te crea, ¿verdad? Este montón Claro. de habilidades que puede desarrollar la meditación, pero hay otras más también. Sí. ¿Por qué crees que la meditación cambia? Lo cambia uno. Por la, digamos, la habilidad que uno va desarrollando de enfocarse al final de cuentas. Por el diálogo interno. Ujú. Alma, espíritu y cuerpo. Sí, el alma es el aliento que tenemos para la vida, ¿verdad? El espíritu es ese consejero que tenemos ahí, que en el caso de que nos falle la conciencia, que nunca nos falla, uno sabe muy bien cuando está haciendo algo correcto o incorrecto. Ahí está el espíritu que le da a uno conocimiento, y no solo estoy hablando del espíritu en el tema espiritual de diosidad, ¿verdad? También estoy hablando de que ese es el tipo con el que hablas en la meditación. Y el cuerpo, nada, el cuerpo es, pues ahí está, lo que dure, ¿verdad? Pero la meditación nos cambia porque es un diálogo ya no solo es conmigo, sino donde yo me abandono de todo lo demás y empiezo a hacer una introspección y a dejar de pensar para crecer. Entonces, en una meditación, sea de 15 minutos, de 30 minutos, lo más difícil de la meditación son los primeros 2 o 3 minutos cuando uno tiene que abstenerse y abstraerse de todo. Nada más es decir, ok, yo voy a dar reposo a mi mente y demás. Y empieza, yo le recomiendo a todo el mundo la meditación. A mí me llegó tarde. Yo conozco meditación hace apenas 5 años. Fui a unos talleres con Joe Dispenza y qué sé yo, que unos amigos me involucraron en eso. Tengo 61 y yo, la meditación debe ser como ir a comprar el diario. ¿Verdad? Como dice ahí un artista mexicano, el desayuno es pan, café, el psicólogo y huevos. ¿Verdad? Dice él. Leche, huevos, terapia, sí. Leche, huevos, terapia. Y Odindo huevos, Peirón. sí, y es para ir donde el psiquiatra, donde el psicólogo, ¿verdad? Sí, claro. Ok, huevos aquí para meditar también y decir hacia dónde voy. Entonces, para contestar tu pregunta, meditación, por supuesto, deberíamos tener meditación para empezar a conocernos y decir, yo tengo esta capacidad. La resiliencia es el resultado de, no es algo que yo me propongo. No es la causa. Sí, no es la causa para ser mejor, ¿verdad? No es el factor, sino es que me vuelvo resiliente y en cosas sencillas. Me comentaba una muchacha que acaba de entrar a un banco y que le hacían bullying. Yo le pregunto, ¿y por qué te hacían bullying? De ahí, vea, ya tengo un mes de trabajar ahí. Casi nadie me habla. Casi nadie me invita al almuerzo. Cuando hay una reunión, no piden mi opinión. Y además, yo siempre soy la última en salir. Voy a renunciar. Y yo le decía, es lo lógico. Cuando yo llegué de doctor, mi primer día, mi primer mes, mi primer año, a un hospital, era el menos conocido, casi nadie me hablaba. Todos tenían ya sus parejas o sus grupos de almuerzo. Yo no era el más popular. Yo era el último en salir porque además era el que sabía menos, entonces era el más lento. Y cuando íbamos a los casos clínicos yo no hablaba. El mundo nos ha vendido ser débiles porque al mundo le conviene que tengamos una mentalidad débil. Entonces, vuelvo a los 8 o 10 hábitos de oro. Trate a los demás como, ámese usted mismo, trate a los demás como realmente a usted le gustaría ser tratado. No cumpla con las expectativas de los demás, es suficiente con las suyas. Cuando lleguen los momentos difíciles y los momentos muy alegres, sepa que van a pasar. Sea resiliente con eso, porque también hay gente que no soporta la pérdida. Se queda ahí.
Ya no tengo el empleo que tenía. Ahí hay que ser Y resiliente. gente que no disfruta también sus logros porque pasan en una ansiedad de todo está demasiado bien, acabo de lograr esto, viene lo malo. Viene lo Entonces, la malo. ansiedad por, ¿y ahora qué, verdad? La ansiedad es sinónimo de mañana, como la depresión es sinónimo de ayer. A veces uno le pregunta, Leandro, ¿y por qué usted está deprimido por eso? Es que viera que me pasó. Ya aquí tenemos la respuesta. Ya dijiste el primer verbo en pasado. Pasado. Ya sucedió. Pasado. ¿Podemos hacer algo? Hoy, el poder de la hora. Hoy, sí podemos. Ok, empecemos a construir. Pero es que si mañana el reloj solo mide el tiempo que pasó, Ujú. no te da la hora. Desgraciadamente el reloj es el más desgraciado de los instrumentos. Ujú. El tiempo que ya pasó no te da la hora. Entonces, tampoco puedo vivir con la ansiedad de mañana, de mañana. Sí, claro, sí, como lo dije hace unos minutos. ¿Quiere adivinar su futuro? Construyalo a partir de hoy, pero no puede vivir en el mañana. Es hoy. Entonces, esto es una serie de hábitos. Meditación. Luego, planear. Planear es válido. Ujú. Sí, yo quiero ser el mejor periodista deportivo del país. Este es el plan. Eso es muy, muy bien. Hay deseos, sueños y metas. Los dos demás se los regalo a todo el mundo. Ujú. Porque los prostituyeron. Cuando usted lee La Ley del Secreto, el vendedor más grande del mundo, Doug Mandino, que lo publicaron hace como 40 años, perfecto, ahí estaba, que los sueños, que los sueños, que los sueños, ¿verdad? Y Jesús en la Biblia nos dice, ¿verdad? No obtenéis más porque no sabéis pedir. Porque hay gente que vive pidiendo sueños. Ujú. Hay gente que vive pidiendo deseos. ¿Cómo yo transformo esto en algo tangible? Póngale una fecha y un objetivo. Como hacemos en las empresas. Vamos a comprar el equipo de ultrasonido tal. ¿Cuánto vale? ¿No? ¿Para cuándo lo queremos tener? ¿Y cuánto hay que pagar? Se acabó. Ahí está. Transformamos nuestros sueños en metas cuando les ponemos una fecha. Ahora hay que ser constante, persistente, resiliente. Pero si yo planeo, sé cuáles adversidades se me van a presentar en el camino. Oigo bromas, ¿verdad? Yo soy sapricista y oigo bromas. Esto huele a pentacampeonato. Ya el condicionamiento de la mente. Qué Ujú. increíble, ¿verdad? Porque como así fue, así sucederá. Pero si la vida más bien es de sorpresas, yo no sé por qué la gente quiere vivir la vida tan plana. Entonces todo el mundo dice, ya esto lo tiene articulado esa prisa. Perdemos los primeros partidos, Claro, así es pues el estamos, sistema. así es el sistema. Sí. Apuesto que Vladimir no está pensando eso. Vladimir tiene un plan. Ujú. Que le salga o no le salga, pero tiene un plan. Pero si él cree que se va a repetir, que perdí 4 partidos y gané aquí y repunté allá. Entonces, y además qué bonito es tener un plan. Y ahí sí te compro la idea de los que pegan en el espejo de su baño una hojita con sus metas, no con sus sueños. Ujú. Mi meta es esto. Le voy a dar al ego lo que él quiere. Un carro, una casa, esta ropa, esta profesión, esta empresa, este viaje. Claro, pero para que exista una meta tiene que haber ¿Verdad? un camino. Claro, ¿verdad? Y ese camino es el Claro. plan, son los objetivos que Sí, hay para claro, llegar a esa meta. claro. Darle al ego lo más fácil. Si usted le da al ego eso, ya usted satisfizo esa parte de su cerebro que no le va a estar reclamando en las noches cuando esté acostado. Y nada del carro, ¿verdad? Y nada de la ropa. Ujú. Y nada del viaje. Ya usted le definió. Ahora sí, dele a Alejandro lo que Alejandro realmente quiere disfrutar. Y ponga también dentro de esas metas. Por ahí Camilo Cruz había escrito un libro que decía que uno debe tener 5 tipos de metas. Las espirituales, las materiales, las físicas, las sociales y otra más ahí. Y al final yo decía, 5 por cada una, 25. A mí se me hacía eterno aquello. Demasiado. O sea, ya tenía un cuarto Ujú. trabajo yo. Era médico, hacía guardias, además, daba clases y el papel que tenía en el baño. Sí. No hay que afanarse, no hay que afanarse. Dice Facundo Cabral, ¿para qué
¿para qué dos sombreros si tengo una cabeza? Yo no sé qué tan sabia sea la frase, porque también nos puede llevar al conformismo, ¿verdad? Sí. Pero, ¿verdad? Y a no prever cosas. Pero tiene razón, también encontramos gente frustrada teniendo todo lo material de este mundo. Pero como eso solo alimenta al ego, entonces cuando llegamos a ser supraconscientes, no conscientes, supraconscientes es cuando descubrimos el propósito. Y la gente anda buscando su propósito y anda definiéndolo. Y Alejandro, yo te lo puedo decir, como persona, el propósito lo abraza a uno. La suerte no. Pero tu propósito va a llegar un momento donde te abrazó, te llegó, diste la vuelta en la esquina y dijiste, esa es la chavala con la que yo me voy a casar. Ese es mi mejor amigo. Ese es el lugar donde, esta es la función que realmente yo vine a desempeñar en este mundo. Que no necesariamente es renunciar a lo que uno hace. Como doctor, como periodistas, nosotros podríamos realizar nuestro propósito dentro de esa profesión. Al final de cuentas también cabe mencionar que si el propósito puede llegar a abrazarlo a uno y uno lo que tiene es que estar preparado para abrazarlo de vuelta. Ahora, puede que hay una frase que yo detesto, que es que hay trenes que pasan solamente una vez en la vida. Yo siento que no, yo siento que hay trenes que pasan y usted tal vez no lo agarró, pero usted tiene la posibilidad de agarrar un taxi, ir a la siguiente o la siguiente o la siguiente estación y montarse más adelante, al final de cuentas, o montarse, bajarse y luego volverse a montar otra vez. Totalmente. ¿Verdad? Sí es cierto, el tren tiene un punto de inicio y un punto final, pero durante ese camino usted se puede montar y bajar varias veces. Así es. Usted lo puede alcanzar, entonces al final de cuentas sí es muy importante el estar preparado, ¿verdad? Sí, hay que ver quién dice eso, ¿verdad? ¿Basado en qué experiencia? Sí, porque sería muy injusto, ¿no? Un día de estos hacían una chota que una muchacha... Yo siento que esa frase se usa mucho para manipular a veces. Sí, claro. Una muchacha decía, todos los hombres son iguales, son unos desgraciados. El tipo le responde, ya llevas el quinto desgraciado, debes saber elegir. Porque al final la responsabilidad es de ella, de que no sabe, si no sabe lo que quiere, ¿cómo sabe qué escoger? Igual, ¿verdad? El viejo dicho, hey, para el que no sabe dónde va, ya llegó. Ningún bus es bueno. Pero sí lo del tren, tenés toda la razón. Bueno, ¿y qué pasa si no es mi momento de subirme al tren? En mi vida, en 4 o 5 oportunidades, me he bajado de la vida. Yo, no, perdón, abran la puerta, yo aquí me bajo, que el tren siga. Yo asumo, no el riesgo, yo asumo la responsabilidad. Si vos buscas el diccionario mío, no va a aparecer la palabra culpa en ningún lado. Porque para mí ha sido una de las manipulaciones más tremendas de los religiosos, de los políticos, del papá y la mamá, de todo. La culpa es suya. Voy a ver si yo soy el responsable de eso. Si yo soy el responsable, yo lo asumo. Claro, los psicólogos cambian mucho en terapia. Bueno, yo voy mucho a terapia, entonces cuando yo le digo, es que yo me siento culpable de ser responsable, entonces ellos cambian la palabra culpa por la palabra responsabilidad, porque la culpa nos detiene, la responsabilidad nos hace aprender y avanzar. Claro, entonces, al final la responsabilidad además te define. Yo te digo, vos sos culpable de que fulano nos dejó de hablar. Y vos decís, ¿y ahora cómo lo resuelvo? Pero si te sentís culpable, no lo vas a resolver. Pero si yo te digo, vos sos responsable porque nos dejó de hablar porque no lo llamaste para que fuera con nosotros a la fiesta. Listo. Aló, mira, Pedro, pasó esto y esto y esto. Estás malinterpretando, porque también el otro, si se pone en el... Siempre se lo digo a la gente, si usted se para en la esquina de la víctima, del pobrecito yo voy a ir a traer 2 más y entre 3 le vamos a dar. Porque es por tu bien, no vas a obtener nada de eso. Y sí me quiero quedar con esa frase que acabas de decir del tren, porque es cierto. Y además, como yo viaje en ese tren, también es un tema mío. Si voy sentado, si voy de pie, si voy viendo por la ventana, si disfruto, si hablo con la imagen. Exactamente. Pero a mí nadie me tiene que decir,
Sí, es cierto. Las grandes oportunidades sí son como, Son escasas, o como sea, las pueden ser... grandes elecciones. Son Ujú, escasas. Se parecen en esto. Son escasas y hay que tomarlas, ujú, como las grandes decisiones. Pero grande no es, una gran decisión no es la casa que tenés o el carro que tenés o lo que estudiaste, vieras que no. A lo que te dedicas, sí. Si te vas a casar, ¿con quién te vas a casar? Esa es una decisión importante. Y también puede ser una gran oportunidad que encontraste. ujú, Pero eso no quiere decir que son únicas y que se acaban. ujú. Sí, por eso digo, pueden ser limitadas. Puede que puede que el tren tenga muy poquitos viajes, pero se puede volver otra vez a montar y puedo yo escoger cómo ir en el tren, como decía Claro, usted, al final de claro. cuentas. Eh, Don Rodrigo, para ir finalizando, usted tiene un proyecto, Ujú, ¿verdad? Ya ha dado conferencias, ha dado charlas, ujú, ahorita, ¿verdad? Que me comentaba también del tema de que va a empezar a, si Dios quiere, a dar workshops también, ujú, ¿verdad? De ujú. todos estos temas, de la neuroplasticidad, de la actitud, de todo un poco lo que hablamos, ¿verdad? Que fue un Claro. podcast muy, muy general, un episodio también con mucho conocimiento, mucha Ujú. sabiduría, ¿verdad? Y bastante información. ¿Cómo lo pueden encontrar en las redes sociales? ¿Cómo se pueden poner en contacto con usted? Sí. En Facebook, Mentes Maravillosas, ahí aparecemos así, ¿verdad? Maravillosas Mentes En Instagram. en Instagram, ¿verdad? Y decirle a la gente que realmente queremos crear, vamos a tener 2 foros presenciales este año y tienen una dinámica muy simple. Los invitados, ¿verdad? Que llegan ahí, pues vamos a hacer una disertación, un análisis ya de temas de una manera más ordenada. Ujú, El- la actitud de la felicidad, por ejemplo, nuestro foro más importante se llama Perfectamente Imperfectos, ujú, así es como se llama. Y entonces, esto no tiene ningún fin de lucro. ujú, Obviamente, en algún momento tendremos unos costos por el tema del lugar donde se vaya a realizar, pero por ahí hay unos patrocinadores muy interesados en esto. Y así es como nos pueden localizar. También en este momento me han invitado un par de universidades y 3 empresas a que yo periódicamente vaya a hablar sobre el desarrollo del potencial humano, ujú. que ese es el objetivo de todo esto que tan amablemente me has permitido hoy hacer una eh, disertación general, es que la gente sepa que siempre se puede mejorar, que todo depende de una decisión, ¿verdad? El que es fumador, el que es alcohólico y le vendieron la idea de que es una enfermedad, sí, pero también yo le puedo decir que es una decisión. Entonces, que desarrollar tu potencial bajo una base científica como es la neuroplasticidad y los hábitos de excelencia, que no tienen nada que ver con una exigencia, sino que considero yo ser excelente como persona, pues vamos a tener esos foros, esos espacios para que la gente pueda también interactuar. Pues te decía que tiene 2 momentos, uno donde está la disertación y otro donde el público hace preguntas Ujú. y nosotros pues tratamos de responder. Somos un equipo como de 6 personas en esto. Muy interesante ese tema del cambio, ¿verdad? Yo escuchaba a Nilda Chiaraviglio, que es una gran psicóloga, donde Sí, ella decía que el ser humano cambia por 2 motivos, a través de mucha reflexión, ujú. ¿verdad? Y de esa manera ir cambiando, que le gira la piedra, dice ella, Sí, sí, ¿verdad? Ir cambiando la mente, el ¿verdad? insight. Sí, Exactamente. O a través de una presión extrema que nos orilla a transformarnos más bien, que puede ser dolor, puede ser tristeza, puede ser, ¿verdad? Diferentes situaciones. sí. Y para qué llegar hasta ese punto, ¿verdad? Ujú. Mejor a través de ir Claro, desarrollando todo ese potencial. Entonces, muchísimas gracias no, por haber compartido con nosotros, a las personas. Si llegaron hasta acá, les mandamos un fuerte abrazo. Em, Ahí voy a estar subiendo más episodios. Este es un formato distinto, lo estamos grabando a una sola cámara porque cambié las cámaras que tenía por esta que como pueden ver es de mayor calidad, así que pronto voy a tener un episodio con un gran amigo muy especial que es Shanti, que habla también de estos temas de la felicidad y de cómo entrenar también al cuerpo para que nos dé más felicidad. Así que
Pronto les voy a estar comentando sobre ese episodio y nada, muchísimas gracias al doctor Gracias, Rodrigo nos por vemos. haber venido acá. Muy amable, gracias. Nos vemos. Nos vemos.